Hola a todos mis queridos seguidores y a quienes se unen a nosotros por primera vez en este rincón de historias fascinantes. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes en vilo, un enigma rodeado de flashes, ovaciones y por supuesto, un aura de galanura innegable. ¿Están listos para conocer el secreto detrás de una transformación que ha dejado a medio mundo boquiabierto? Hablamos por supuesto de uno de los galanes más codiciados del momento, un nombre que resuena en todos los rincones, Can Yaman. Y hoy en este vídeo vamos a revelar quién es la misteriosa mujer que jugó un papel crucial en moldear y, quizás, potenciar aún más su ya deslumbrante carrera. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Comenzamos. Can Yaman. Solo pronunciar su nombre evoca imágenes de sonrisas perfectas, miradas intensas y una presencia escénica que cautiva al instante. Este actor turco ha conquistado no solo las pantallas de su país natal, sino que se ha convertido en un fenómeno internacional, llenando estadios, protagonizando campañas publicitarias de renombre y, en definitiva, dejando una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Su ascenso ha sido meteórico, marcado por una popularidad que trasciende idiomas y culturas. Pero, como solemos decir, detrás de cada gran estrella, a menudo hay una historia, un equipo, y a veces, una persona específica cuya influencia es tan sutil como poderosa. Y en el caso de Can, esa figura ha sido objeto de muchas especulaciones, de rumores que van y vienen, pero hoy vamos a ir al grano y a presentárselas de forma clara, desgranando los entresijos de una colaboración profesional que ha cimentado un imperio. La mujer en cuestión es una profesional que, aunque no esté bajo los focos de la misma manera que Can, su trabajo es fundamental. Estamos hablando de su representante, su mentora, su estratega. Y para ser exactos, nos referimos a su representante artística de toda la vida, una figura clave en su ascensión meteórica, *Gulengul KLC Concedilla. Su nombre puede no ser tan familiar para el público general, pero en los círculos de la industria del entretenimiento turco es sinónimo de visión, tenacidad y un éxito rotundo. ¿Y quién es Gulengul KLC Concedilla? Pues bien, ella no es una desconocida en la industria del entretenimiento turco. Es una mujer con una visión clara, una perspicacia empresarial excepcional y, sobre todo, un profundo conocimiento del mercado y del talento. Gulengul ha estado al lado de Can desde sus inicios, prácticamente desde que era una promesa emergente. No se trata solo de conseguirle contratos o de negociar su sueldo, que obviamente es una parte crucial de su labor, sino de algo mucho más profundo, identificar, nutrir y potenciar su potencial al máximo. Su rol va mucho más allá de la gestión de contratos, es la arquitecta de la marca Can Yaman, la estratega que ha sabido capitalizar cada uno de sus talentos y atributos. Imaginen esto, un joven talento con carisma y potencial, pero quizás sin la experiencia necesaria para navegar el complejo mundo del estrellato. Ahí es donde entra en juego alguien como Gulengul. Ella no solo vio en Can a un actor atractivo, sino a un futuro líder de opinión, a una marca global. Y para lograrlo se necesitó una estrategia cuidadosamente orquestada, un plan de acción que abarcara desde la selección minuciosa de sus primeros proyectos hasta la proyección internacional que hoy disfrutamos. La clave de Gulengul no reside únicamente en su habilidad para cerrar acuerdos, sino en su capacidad para anticipar tendencias, comprender las dinámicas del mercado global y construir una narrativa sólida alrededor de su representado. La transformación de Can Yaman no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual pero constante impulsado por decisiones estratégicas. Gulengul KLC Concedilla fue la arquitecta de esa visión. Ella entendió que para que Can trascendiera las fronteras turcas, necesitaba una proyección internacional. Y esto implicó no solo elegir los proyectos adecuados, sino también preparar a Can para ese mercado global. La visión de Gulengul trascendió la órbita puramente turca desde el principio, reconociendo el potencial de Can para ser un embajador de la cultura turca a nivel mundial. ¿Y cómo se logra eso? Pues por un lado, se trata de selección de roles. No todos los papeles son iguales. Gulengul debió haber analizado cuidadosamente cada oferta, pensando no solo en el éxito inmediato, sino en cómo cada proyecto contribuiría a la construcción de la imagen de Can a largo plazo. Eligiendo papeles que demostraran su versatilidad, que le permitieran conectar con diferentes audiencias y que, sobre todo, lo hicieran destacar. Piensen en Erken Cikus, que lo catapultó a la fama internacional. No fue casualidad, fue una elección inteligente.
Este papel, con su mezcla de comedia romántica y drama, permitió a Khan mostrar su carisma natural y su capacidad para crear personajes entrañables, sentando las bases para su posterior expansión internacional. Pero la selección de roles no se detuvo ahí. Cada proyecto posterior, desde dramas más intensos hasta incursiones en producciones internacionales, ha sido un paso calculado en una escalera ascendente. Pero la estrategia va más allá de la pantalla. Gulengul KLC Concedilla se encargó de gestionar su imagen pública de una manera impecable. Esto incluye cómo interactúa con los medios, cómo se presenta en eventos, e incluso cómo maneja su presencia en redes sociales. Hoy en día, la imagen de una celebridad lo es todo, y tener a alguien que sepa equilibrar la autenticidad con la proyección profesional es invaluable. Ella entendió la importancia de crear una narrativa alrededor de Khan, una historia que resonara con sus fans y atrajera la atención de nuevas audiencias. La forma en que Khan Yaman se ha presentado en eventos internacionales, su manejo de entrevistas en diferentes idiomas y su presencia en redes sociales, que fusiona su lado accesible con su proyección como estrella, son testimonios de una estrategia de imagen cuidadosamente planificada y ejecutada. La autenticidad es clave, pero una autenticidad orquestada para el máximo impacto. Además de la gestión de su carrera actoral, Gulengul también jugó un papel crucial en la expansión de su marca personal. Sabía que el carisma de Khan podía ser aprovechado en otros ámbitos. Y es aquí donde entran las colaboraciones con marcas de moda, las campañas publicitarias de renombre, e incluso su incursión en proyectos más allá de la actuación, como su preparación para convertirse en abogado. Todo esto, coordinado y dirigido por Gulengul, no es solo para ganar dinero, sino para consolidar a Khan Yaman como una figura multifacética y relevante. Las colaboraciones con marcas de moda de renombre internacional, como Yamamay, o campañas publicitarias para productos de consumo masivo, han ampliado su alcance y han solidificado su estatus como un icono de estilo y un rostro reconocible a nivel global. Incluso su decisión de retomar sus estudios de Derecho, bajo la guía estratégica de Gulengul, demuestra una visión a largo plazo que busca dotar a Khan de una plataforma aún más sólida y respetada en diversos ámbitos. Un punto clave en esta transformación es la visión internacional. Gulengul no se conformó con el éxito en Turquía. Ella vio el potencial de Khan para triunfar en mercados tan competitivos como el italiano, el español o incluso el latinoamericano. Y para ello se necesitó una estrategia de internacionalización que implicara aprender nuevos idiomas, adaptarse a nuevas culturas y, sobre todo, presentarse de una manera que fuera atractiva y accesible para audiencias globales. La fluidez de Khan en italiano y español no es fruto del azar, sino de una inversión estratégica en su desarrollo personal y profesional, facilitada por su representante. La participación en producciones internacionales, como la serie Viola come il mare en Italia, es un claro ejemplo de esta audaz estrategia de internacionalización. La persistencia y la visión de Gulengul KLC Concedilla son lo que han permitido a Khan Yaman pasar de ser un actor popular en Turquía a ser una estrella de talla mundial. Ella es la mente maestra detrás de muchas de las decisiones que han moldeado su carrera. No es una figura que busque los aplausos del público, pero su trabajo es tan vital como el del propio actor. Ella es la que está detrás de bambalinas, planificando, negociando y guiando cada paso. Su habilidad para identificar las oportunidades adecuadas y para navegar el complejo panorama de la industria del entretenimiento global es lo que ha permitido a Khan Yaman alcanzar alturas estratosféricas. Y es importante destacar que este tipo de relación profesional, cuando funciona, es una simbiosis. Khan, con su talento y dedicación, es el que ejecuta la visión. Gulengul, con su experiencia y astucia, es la que la crea y la pone en marcha. Es un equipo que se complementa a la perfección, donde las fortalezas de uno potencian las del otro. La química profesional entre ellos es palpable y se traduce en un éxito sostenido y en una trayectoria imparable. La confianza mutua y la comprensión profunda de sus respectivas funciones son pilares fundamentales de esta fructífera colaboración. No podemos olvidar tampoco la resiliencia que se necesita en esta industria. Las carreras de las estrellas no son líneas rectas. Hay altibajos, críticas y momentos de duda. Y tener a alguien como Gulengul al lado, alguien que cree firmemente en su representado y que tiene la fortaleza para superar los obstáculos, es fundamental. Ella es la roca, la que mantiene el rumbo incluso cuando las aguas se ponen turbulentas.
En un mundo del entretenimiento donde la fama puede ser efímera y las presiones intensas, contar con un pilar como Gulengul KLC Concedilla proporciona la estabilidad y la dirección necesarias para mantener el enfoque y la motivación. Su rol va más allá de lo profesional, se convierte en un apoyo crucial en los momentos de mayor desafío. Entonces, la próxima vez que vean a Can Yaman deslumbrando en una alfombra roja, o cautivando en una nueva serie, o inspirando con su presencia en una campaña publicitaria global, recuerden que detrás de esa imagen pulida y esa carrera exitosa, hay una mente estratégica, una visión de futuro y una profesional incansable que ha sido, y sigue siendo, una pieza clave en su transformación. Gulengul KLC Concedilla. Ella es la mujer que ha ayudado a esculpir al Can Yaman que conocemos hoy, un fenómeno global. Su nombre quizás no aparezca en los créditos principales de las series, pero su influencia es tan profunda como la del guión o la dirección. En resumen, hemos explorado la figura de Gulengul KLC Concedilla, la representante de Can Yaman, y hemos desvelado cómo su visión estratégica, su habilidad para la selección de roles, la gestión de su imagen, la expansión de su marca y su enfoque internacional han sido fundamentales en la transformación de Can en un icono global. Ella es la arquitecta silenciosa detrás de su éxito, la que ha sabido ver el potencial, trazar el camino y guiar cada paso con maestría. Su trabajo es un ejemplo paradigmático de cómo la visión y la dedicación de un representante pueden catapultar a un artista al estrellato mundial. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy, desentrañando uno de esos secretos que a menudo pasan desapercibidos pero que son cruciales para el brillo de las grandes estrellas. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Conocían a Gulengul KLC Concedilla? ¿Qué otros aspectos creen que han sido importantes en la carrera de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos e interactuar con cada uno de ustedes. Su opinión es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Si este vídeo les ha parecido interesante y han aprendido algo nuevo, por favor, demuéstrenmelo con un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de estas historias detrás de cámaras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad de curiosos y amantes de las buenas historias. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.